Bien, queremos agradecer a todos su participación, su tiempo y el unirse a esta sesión. Me presento con ustedes, mi nombre es Mauro Morales, estoy a cargo de la línea comercial de la línea comercial Tableau, perdón, en Devan. Quiero presentarles a Stevie Soler, es nuestro arquitecto de soluciones y él va a estar con nosotros en el transcurso de los siguientes 60 minutos platicando sobre Tableau Prep. Stevie, ¿puedes escucharnos? Sí, sí los escucho. Perfecto, Stevie. Bueno, te dejo la pantalla y el micrófono. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias por estar en esta sesión. Ok, bien, como comenta Mauro, lo que vamos a ver hoy es una pequeña introducción a cómo podemos estar trabajando y cómo nos puede beneficiar Tableau Prep. Tableau Prep es una herramienta que nos da esta plataforma de Tableau. Como muchos de ustedes sabrán, Tableau originalmente empezó con simplemente siendo un cliente de construcción y analítica, como es Tableau Desktop, acompañado también por la parte de interacción con usuarios y compartir estas creaciones de dashboard y estas analíticas a través de Tableau Server o Tableau Online, pero con el paso del tiempo ha estado adquiriendo varios elementos para complementar toda esta plataforma de BI y analítica avanzada, y uno de esos elementos ha sido Tableau Prep. Esto empezó hace aproximadamente unos 3 años, llamado Proyecto Maestro, en el cual el principal objetivo era dar ese potencial o esa ayuda, así como funciona Tableau Desktop, de que cualquier persona rápidamente puede generar visualizaciones, analítica de sus datos. También querían apoyar en la parte de que muchas veces estos mismos usuarios tenían el acceso a las fuentes de información, a sus datos, pero necesitaban hacer algún tipo de limpieza o algún tipo de procesamiento antes de poder realizar estas analíticas. Anteriormente, estos lo tenían que dejar a las áreas de TI o algunas otras áreas especializadas, pedirles esta limpieza de información, y una vez que tuvieran esa limpieza de información, ya empezaban a hacer su analítica. Pero muchas veces estos procesos, por muy sencillos que pudieran parecer, a veces eran engorrosos o muy burocráticos. ¿Por qué? Porque estar dependiendo a veces de otras áreas es muy complejo, ¿no? Entonces, pensando en esto, Tableau fue que diseñó Tableau Prep para poder estar trabajando y poder estar potencializando estas funcionalidades. Voy a mostrarles más o menos cómo es que antes se podía hacer o qué es lo que tenía que hacer un usuario antes de Tableau Prep, cuando tenía que hacer cierta limpieza de su información. Imaginemos que voy a trabajar con un archivo de Excel, ¿sí? Tengo mi Tableau Desktop, que es el que estamos viendo en pantalla. A partir de ahí quiero conectarme a un archivo de texto separado por comas. Lo selecciono, ¿sí? Le digo que lo voy a abrir. Aquí yo estoy teniendo mi información, ¿sí? Estoy teniendo mis diferentes elementos. Desde Tableau Desktop podía hacer ciertas operaciones, como pudiera hacer algunas divisiones personalizadas, algunos pivotes, ¿sí? Convertir columnas en filas, ¿sí? Dependiendo lo que yo quisiera, hacer conversiones de tipo de datos, si no eran de cadenas, convertirlas a fechas, a número, N cantidad de opciones, ¿no? Y bueno, ya que una vez que terminaba eso, pues bueno, me iba directamente a mi hoja de trabajo y empezaba a hacer mi analítica o a hacer mi desarrollo de mi analítica, ¿no? Mi visualizaciones, mis dashboards, ¿no? En este caso, pues tal vez yo quisiera ver por periodo, por año, estar revisando cómo es que se está comportando ciertas cantidades, ¿no? En este caso, las donaciones que estoy teniendo hacia un elemento, ¿no? Sí, lo estoy viendo ahí, lo quiero ver por potencial, tipo potencial de donador, ¿no? Si es muy probable que vayan a hacer esa donación o no es muy probable que la hagan, entonces tal vez eso ya lo meto en la tarjeta de colores de marcas. Y bueno, y cuando estoy viendo ahí este análisis, estoy viendo que, bueno, muchas de las líneas que estoy teniendo aquí están entrecortadas, no hay una continuidad como yo esperaría. Porque en el año 2016-2017
ha habido unos cortes en comparación al 2015, 2013 y 2014, ¿no? Como podemos ver rápidamente del lado derecho es los valores, los distintos valores que tengo para esta dimensión, pues bueno, aquí puedo ver rápidamente que no están completos, ¿no? Que en algunos casos se utilizaron abreviaturas y en algunos otros casos, pues bueno, se utilizó la palabra completa. ¿Qué es lo que haría yo en Tableau Desktop para solucionarlo? Pues bueno, simplemente lo pudiera agrupar, ¿no? Ya sea que lo haga directamente desde la tarjeta de datos, la tarjeta de dimensiones, o simplemente voy seleccionando aquí los que coincidan, ¿sí? Y los voy agrupando conforme vaya necesitando o conforme vaya siendo el requerimiento, ¿no? Por ejemplo, estos dos corresponden y estos dos corresponden, ¿no? Entonces ahí ya puedo ver que hay una línea, ya hay continuidad con la información. Esto era un problema de origen de la información, ¿no? No es de que Tableau no lo estuviera detectando correctamente, sino que simplemente el origen de los datos no tenía calidad, ¿no? No estaba correspondiendo a lo que yo esperaba, ¿sí? Digamos, esto es lo que hacíamos anteriormente en Tableau Desktop, lo guardábamos, lo publicábamos, lo compartíamos y listo, ¿no? Ahí ya trabajábamos. Pero ¿qué pasa si esta misma base de datos o este conjunto de información, ahorita lo estamos haciendo con un Excel, pero tal vez nos estamos conectando a alguna base de datos o algún sistema, algún repositorio, este mismo problema lo tienen 1, 2, 3, 4, 5, 20 usuarios, ¿no? Era muy engorroso esa parte de decirles que para poder hacer el procesamiento o poder hacer un correcto análisis, tenían que realizar esta serie de pasos, ¿no? Si fueran 1 o 2 dashboards los que hiciéramos, pues bueno, no habría tanto problema, pero imagínense que mes a mes tuviéramos este problema, ¿no? O semana a semana tuviéramos este problema. ¿Cuánto tiempo le va a invertir una persona a solucionar o a solventar esta parte de la limpieza de datos, ¿sí? Teniendo esto en cuenta, Tableau fue que se creó Tableau Prep. Vamos a ver cómo funciona en Tableau Prep rápidamente esta opción, cómo lo haría. Es igual, me voy a conectar a los datos. Aquí tengo mi flujo, ¿sí? Aquí estoy viendo mis datos. Voy a agregar un paso, voy a insertar un paso de limpieza, ¿sí? Y aquí rápidamente puedo hacer la selección, la agrupación, ¿sí? De los distintos elementos, ya los tengo ahí agrupados, y una vez que los tengo agrupados, puedo dejarlos en una salida, ya sea en alguno de los tipos de datos que me da Tableau, y bueno, este archivo ya es el que puedo compartir con todos los diferentes usuarios que necesitan consultar esta información. Ya no lo hago directamente en Tableau Desktop en cada una de las conexiones que tengo de Tableau Desktop, sino que antes de compartir la fuente de datos, hago esta transformación o el usuario, el analista puede hacer este flujo, puede hacer esta limpieza de datos y ya que hace esa limpieza de datos, ahora sí lo puede compartir con las demás personas y evitarles toda esa serie de pasos engorrosos que pudiéramos tener en un momento dado, ¿no? Este es uno de los principales fines que tenemos con Tableau Prep en comparación a Tableau Desktop, ¿no? Ese es uno de los puntos principales del porqué de Tableau Prep, ¿sí? Bueno, ya entrando en materia, vamos a revisar un poco más lo que nos ofrece Tableau, Tableau Prep. Voy a abrir una pantalla. Si checan, si han utilizado o han abierto una vez Tableau Prep, lo han instalado y lo han checado, podrán notar que es la interfaz muy similar a la parte que tenemos de Tableau Desktop, ¿sí? Del lado derecho, bueno, vamos a tener un acceso rápido a las ayudas, algún tipo de material de capacitación y algunos recursos como lo tenemos con Tableau Desktop, ¿sí? Podemos ver rápidamente una demo de Tableau Prep para ver el potencial que puede tener y, bueno, acceso directo a los videos de capacitación, ¿no? De introducción, cuál es la interfaz de Tableau Prep, cómo limpiar los datos y acceso directamente al curso de Tableau Prep. En la parte del medio vamos a tener nuestro escritorio de trabajo de los diferentes flujos que hemos trabajado. Si checan en Tableau Desktop, aquí vamos a ver los diferentes libros de trabajo con los que hemos utilizado, que hemos estado trabajando últimamente. Aquí lo que vamos a ver en Tableau Prep es los flujos que hemos estado creando o hemos estado trabajando para poder tener un acceso rápido hacia ellos, ¿no?
Y del lado izquierdo vamos a tener una barra donde vamos a poder hacer las conexiones a las diferentes fuentes de datos que queremos trabajar, que queremos limpiar, que queremos procesar directamente con Tableau Prep. Aquí la variedad de conexiones de fuentes de datos va a variar, ¿sí? Va a ser diferente a las que tenemos con Tableau Desktop, porque lo vamos a ver aquí a continuación. Tableau Prep tiene una determinada finalidad y un determinado fin en comparación a Tableau Desktop, ¿sí? Vamos a ver, en esta parte de Tableau Prep vamos a ver un poco más de fuentes de datos o formas de conectarnos a ciertos repositorios en comparación a Tableau Desktop, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener los clásicos accesos, como pueden ser archivos de Excel, archivos de texto, archivos PDF, así como lo tenemos con Tableau Desktop, extracciones de Tableau, archivos estadísticos y en general archivos de texto plano, ¿no? Los mismos que tenemos con Tableau Desktop. Para la parte de servidores donde cambia un poco. Obviamente nos podemos conectar a fuentes de datos publicadas en Tableau Server, pero también nos podemos conectar a una serie de elementos un poquito más variados en comparación a Tableau Desktop, como puede ser elementos en la nube, como puede ser la de Alibaba o de Amazon, como los podemos ver aquí a continuación. Podemos conectarnos también a fuentes, a Data Warehouse de Microsoft, en este caso de Azure SQL. Podemos conectarnos a elementos de warehouse, de Big Data, como pudiera ser Cloudera, Databricks o Denodo. Elementos también como también en la nube como la parte de Google, elementos legados o warehouse tradicionales como pudieran ser los de IBM, Oracle o SQL Server o MySQL, un poquito ya hablando de open source, pero también tenemos la parte de Marketo, de MarkLogic, de MongoDB, que son una serie de bases de datos un poquito ya más open source, que podemos estar utilizando y que ya están muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, Marketo es muy usada para las personas o las empresas que se están dedicando a la investigación de mercados, ¿no? Obviamente también tenemos la conexión a Salesforce. Obviamente ya es una integración natural para Tableau estar trabajando directamente con Salesforce. Y bueno, también no dejamos de lado la parte de los data warehouse más amplios o las plataformas más amplias para la parte de logística, distribución, recursos humanos, RPs, como pudiera ser la parte de SAP. En dado caso de que no se tenga, en el listado no aparezca la fuente de datos que yo requiera o que yo estoy utilizando, siempre tenemos la opción de utilizar ya sea conexión JDBC o la conexión ODBC. Así como lo tenemos con Tableau Desktop, también esa característica la tenemos en la parte de Tableau Prep, en dado caso de que no tengamos una conexión directa en la pantalla que tenemos en la parte de conexiones de Tableau Prep, ¿sí? Ya una vez que tenemos esa parte, bueno, también tenemos la opción de que podemos abrir un flujo, tal vez estuvimos trabajando en un flujo y tenemos que hacer una modificación o vamos a terminarlo, o podemos conectarnos a los datos directamente desde cero, ¿no? En este caso voy a regresar al flujo que tenía, voy a cerrar. Voy a eliminar estos, vamos a ir paso por paso, ¿sí? Al igual que cuando estábamos trabajando con Tableau Desktop, podemos en un momento dado estar trabajando con un par de archivos o de elementos para poder hacer estas uniones o estas combinaciones en algún momento dado que requiramos, ¿no? Así como en Tableau Desktop yo puedo estar agregando diferentes elementos, ya sea de la misma tecnología o del mismo elemento, por ejemplo, los archivos de Excel, o puedo combinar un archivo de Excel con una tabla de base de datos o un archivo de texto plano o un archivo PDF. Esas mismas características están heredadas de Tableau Desktop hacia Tableau Prep. Lo primero que vamos a tener cuando estamos trabajando un flujo en Tableau Prep es siempre vamos a tener un elemento de entrada, un elemento origen, que en este caso es el archivo de texto plano que estoy trabajando, ¿sí? Lo que vamos a tener ahí es, vamos a tener ciertas particularidades que obviamente también las tenemos en Tableau Desktop, pero vamos a ver cómo las podemos aprovechar más aquí en Tableau Prep. Uno de los primeros elementos es desde aquí podemos establecer, por ejemplo, cuál es el separador de este tipo de archivo de texto, cosa que en Tableau Desktop no lo tenemos, ¿no? Él asume por default cuál es, pero si hay algún tipo de archivo que traiga algún otro carácter de separación, nosotros lo podemos estar especificando aquí de una manera muy rápida, ¿no?
También podemos trabajar con el tipo de, el set de caracteres con el que venga el archivo. Por lo regular, este tipo de conjunto de caracteres siempre es un estándar, pero si estamos trabajando con algún sistema legado que nos descarga la información, aquí es donde podemos estar configurando todos los elementos, ¿no? La configuración regional también podemos definirla aquí. ¿Cuál es la configuración regional de este archivo? Tal vez estamos hablando para estar viendo la parte de las fechas, cómo vamos a tratar las fechas, ¿no? Si es en formato americano, en formato de Latinoamérica, en formato de alguna otra región, ese es uno de los primeros elementos, o cómo vamos a estar trabajando los signos de puntuación, ¿no? Para la parte de separación de miles y la separación de decimales, ¿no? Eso lo podemos estar habilitando, checando aquí. Otro de los puntos importantes que tenemos en Tableau Prep, una de las ventajas es que nosotros podemos estar especificando que si vamos a estar trabajando con un archivo, solamente estar tomando los elementos que han cambiado o los nuevos registros que cayeron al archivo. En lugar de que el flujo procese de nuevo toda la información para poder hacer la limpieza, simplemente tomar estos últimos elementos para que el flujo corra obviamente más rápido y esté la información lo más rápido posible directamente para nuestro usuario, ¿no? Para que no estemos reprocesando tanta información. Imaginemos, tal vez no un archivo de Excel, pero estamos en una base de datos de SAP, que ya vimos que nos podemos conectar, es un histórico de 5 años, y en ese histórico de 5 años tal vez estaremos procesando alrededor de 30 millones de registros, cuando en realidad solamente necesitamos procesar los últimos 100,000 registros, que son tal vez las transacciones que se hicieron en la última semana, ¿no? Entonces, esta característica es muy interesante estarlo utilizando aquí directamente con Tableau Prep en comparación a un Tableau Desktop, ¿no? Que no podemos definir esa parte. También lo que tenemos en esta primera pantalla de acercamiento de Tableau Prep es, vamos a tener definidos nuestra lista de campos con los cuales vamos a empezar a trabajar, los cuales tienen nuestra fuente de datos. Nos va a decir cuál es el campo original. En dado caso de que se haya hecho un renombre, digamos, dentro del flujo, vamos a tener el tipo de dato, así como lo tenemos en Tableau Desktop, y también desde aquí podemos modificar el tipo de dato, ¿no? Si no es una cadena, sino que es una fecha, o en lugar de un entero es un decimal, o viceversa, desde aquí lo podemos hacer. También vamos a tener aquí una columna donde nos va a mostrar una muestra representativa del tipo de información que vamos a ver ahí, ¿no? Por ejemplo, en el primer campo, en el Donor Potential, vamos a tener estos tipos de valores, ¿no? El high, el no especificado. En Postal Code, pues bueno, vamos a tener valores numéricos. En el Donation Date, pues, obviamente se ve que son de tipo fecha, y en Donation Amount se ve obviamente que son de tipo decimal, ¿no? Esto es como para tener un primer acercamiento de, bueno, que si a veces tenemos la fuente de datos puede tener 30 o 40 diferentes columnas para saber cuál columna en un momento dado podemos eliminar o podemos ocultar o podemos concatenar o separar en algún momento dado, ¿no? Dependiendo la necesidad que tengamos. Una vez teniendo todo este tipo de opciones, también lo que nos ofrece Tableau Desktop, Tableau Prep en comparación a Tableau Desktop, ¿sí? Que es una característica que tienen ahí en común, es que nosotros podemos incluir los diferentes archivos que estén contenidos dentro de una misma carpeta, ¿no? Tal vez, ahorita yo estoy trabajando aquí con este archivo de las donaciones y este archivo se me va a estar refrescando, no sé, cada día me va a estar llegando un nuevo archivo. En lugar de que yo tenga que abrir mi flujo y agregar manualmente ese nuevo archivo, como por lo regular vamos a estar utilizando patrones, que en este caso va a ser el prefijo o sufijo, dependiendo cómo lo estemos nombrando, puede ser la fecha, pues bueno, puedo establecer yo aquí comodines para que, bueno, incluya todos los archivos que tal vez cumplan con un determinado criterio, ¿no? Todos los que sean asterisco.csv o asterisco donaciones asterisco, podemos estar estableciendo toda esta serie de elementos para que el flujo no tenga que estar siendo modificado manualmente por una persona cuando haya ese tipo de cambios, ¿no? Otro elemento también que tenemos aquí es, podemos estar trabajando con una muestra de los datos. ¿Por qué? Porque al momento de estar haciendo este flujo, lo que queremos es hacer una limpieza. Hay muchas veces que no requerimos toda la información. Volvemos al caso, ¿no? Que estoy trabajando con una tabla de SAP
y son alrededor de unos 30 millones de registros. No requiero los 30 millones de registros, ¿no? Tal vez nada más requiero 1 millón o 2 millones simplemente para hacer algunas, armar mi flujo, pero ya dejándolo en un servidor o ya en una máquina más potente, ahora sí, ahí sí requiero todos los elementos, ¿no? Pero simplemente para hacer mi mapeo, solamente requiero un pequeño conjunto de elementos con los cuales quiero estar trabajando. Aquí es donde nosotros podemos especificar cuáles son esos elementos que podemos estar trabajando para que podamos estar, la herramienta pueda estar funcionando óptimamente y bueno, no estar ahí teniendo contratiempos al momento de estar armando nuestros flujos. ¿Sí? Ese es el primer vistazo que vamos a siempre a tener de nuestra entrada de datos. Estos elementos siempre van a estar presentes, ¿no? ¿Qué configuraciones estemos haciendo aquí? Van a variar dependiendo las necesidades que tengamos cada uno de nosotros. Ahora, el primer paso es, bueno, establecer el archivo con el cual vamos a trabajar, la fuente de datos, ya sea tabla, archivo de texto plano o cualquiera de los elementos que acepte Tableau. Del lado derecho vamos a ver siempre, en cualquiera de los pasos, ahorita los vamos a estar checando, vamos a ver un pequeño icono que es una cruz, ¿sí? Que si nosotros le damos clic ahí, nos va a desplegar una serie de opciones que son los diferentes pasos que podemos agregar dentro de un flujo de trabajo en Tableau Prep, ¿sí? El primer elemento que vamos a tener es el de limpiar paso o el data clean como tal, que digamos es el fin principal en Tableau Prep, por eso es el primerito que vamos a ver. Si yo le doy clic ahí en limpiar paso, lo que vamos a ver es, bueno, me está armando un flujo, me está armando un siguiente paso, donde me dice limpiar, ¿sí? Donde ahí lo que voy a ver es exactamente la misma cantidad de campos que me está heredando el paso anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí es donde nosotros podemos estar haciendo tal vez concatenaciones, podemos estar eliminando o ocultando columnas, o tal vez vamos a hacer una unión con otro archivo, es aquí donde nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos estar trabajando, ¿no? Y de limpiar paso, digamos, es el elemento principal que nos va a ayudar mucho a hacer diferentes opciones o hacer diferentes análisis de la información para que la información vaya correctamente para los siguientes pasos, ¿no? Que en este caso puede ser alimentar o dejarlo para otro repositorio o hacer una analítica, una visualización directamente el Tableau. Los primeros elementos que podemos hacer aquí es como vimos en el caso de Tableau Desktop, es, pues bueno, agrupar elementos o valores que estén relacionados o que signifiquen lo mismo, ¿no? Como en este caso del campo del donor potential, sabemos que high y height corresponden al mismo valor, simplemente tienen alguna en la entrada, obviamente, unos están en forma de contracciones de abreviaciones, ¿sí? Lo que nos da Tableau aquí es una serie de opciones, ¿sí? Vamos a tener diferentes opciones para cada uno de los campos y también dependiendo del tipo de campo se pueden habilitar más o menos. Por ejemplo, para este caso que son cadenas de texto, nosotros siempre vamos a tener en cada una de las columnas un menú que dice más opciones, que siempre lo vamos a identificar al final del nombre de la columna y con un símbolo de 3 puntos. Si nosotros le damos clic ahí, vamos a tener diferentes opciones. Muchas de estas opciones se les pueden hacer muy familiares a las que tenemos en Tableau Desktop, ¿no? Que son la parte de filtrar, de agrupar, de dividir valores, duplicar campos, que son opciones que también tenemos en Tableau Desktop. Pero bueno, vamos a ver aquí qué particularidades hay o qué potencialidades nos puede dar con Tableau Prep. ¿Sí? La primera es, bueno, tenemos la parte de agrupación y reemplazo, y vamos a ver que tenemos diferentes formas de hacer esta agrupación. Una de las primeras es la selección manual, ¿sí? Que es la que hicimos también en la parte de Tableau Desktop, que bueno, digo, yo selecciono cuáles son los elementos que quiero que se agrupen en un mismo elemento, ¿no? En este caso quiero que height y height se agrupen en un mismo, le digo hecho, y como ven en automático ya me agrupó los diferentes elementos, ¿no? Puedo hacer lo mismo con los otros, voy a hacerlo con el low, quiero que low y low queden en uno, selecciono met y medium, quiero que sean uno solo,
Los agrupo y ahí en automático ya empecé a hacer esta parte de la limpieza de los datos, ¿no? Ya los estoy agrupando ahí de alguna manera, ¿no? Ese es un primer elemento o esa es una primer forma que tenemos en Tableau Prep de hacer estas agrupaciones. Sí, voy a deshacer estos cambios que hice para ver alguna otra funcionalidad también que tenemos en Tableau Prep de agrupaciones. Me voy aquí a la parte de agrupación. Tengo una que es la parte de pronunciación. Sí, aquí lo que va a hacer es los valores que fonéticamente sean muy similares, es en base a eso cómo me va a hacer la agrupación. ¿Sí? Para que aquí es fácil que le haga la selección manual. ¿Por qué? Porque tengo no más allá de 10 valores. Pero imaginemos que estamos trabajando con una limpieza de datos de 50, 100, 300, 400, 500 valores diferentes. Obviamente sería un tanto cuanto complejo estar haciendo esto de forma manual, entonces para eso Tableau Prep nos da esta característica de hacerlo por pronunciación. Si yo le digo que lo haga por pronunciación, si checan ahí, inmediatamente me pudo definir que high y low por pronunciación están siendo, son las que se agrupan de la misma manera en un mismo elemento y pues bueno, ahí ya me está ayudando en un momento dado a hacer esta limpieza un poco más rápida, ¿no? Y simplemente encargarme de los otros elementos de forma manual, entonces ya Tableau Prep me va a ayudar en ese momento a hacer una labor un poquito más rápida para esta parte de la limpieza de los datos, ¿no? Ese es un primer elemento que vamos a tener aquí en Tableau Prep. Hay otro elemento también importante que son la parte de las recomendaciones o los tips que nos va a dar el propio Tableau Prep. ¿Cómo vamos a ver esas recomendaciones o los tips? ¿Cómo las identificamos? Hay dos formas en que lo podemos identificar. Uno es cuando estamos en el paso, vamos a ver del lado derecho como foco, un foquito que vamos a ver ahí y vamos a ver la leyenda recomendaciones y nos va a decir cuántas recomendaciones nos está haciendo Tableau para este conjunto, para esta parte de la limpieza, ¿no? Si yo le doy clic ahí, me va a decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Aquí me está diciendo que, bueno, que tanto la ciudad, el estado y el código postal los cambie a valores de georreferenciales, ¿sí? Cosa que en Tableau Desktop no me lo dice. Tableau Desktop en determinados casos lo detecta y te lo cambia en automático, ¿no? Pero si a veces estoy haciendo un análisis en Tableau Desktop y se me pasa, ya hasta que estoy en la visualización o ya hasta mucho tiempo después es cuando hago esa conversión. Aquí Tableau nos recomienda desde antes, sea o no, que lo tengamos en nuestro radar, ¿no? Esa es la primera forma o el primer forma de detectar que Tableau nos está dando una recomendación. La otra es, en cada uno de los campos, del lado derecho en la parte superior, vamos a ver también ese pequeño foco. Si nosotros le damos clic, ahí nos va a decir exactamente cuál es la recomendación que nos está haciendo y lo podemos hacer de forma automática, ¿no? Ahí nos está diciendo que, bueno, cambiemos esto a una función de estado o provincia. ¿Por qué? Porque hay diferentes valores como, por ejemplo, North Carolina, Mississippi, Tennessee, Kentucky, que, bueno, obviamente está reconociendo dentro de su base de datos interna de funciones georreferenciales que estos elementos hacen match, por eso hace esta recomendación. Nosotros le podemos decir aplicar y en automático ya me está diciendo que es de cadena y ya tiene la función geográfica de estado o provincia, ¿no? En automático ya lo está haciendo para la parte de mi limpieza de la información, ¿sí? Obviamente también otra característica que tenemos aquí con Tableau Prep, al igual que es la premisa de Tableau, es ser muy visual en la analítica. Eso mismo se está trasladando hacia la parte de Tableau Prep y como podemos ver aquí para estos tres últimos campos, como puede ser el código postal, la fecha y la cantidad de donaciones, vamos a ver como si estuviéramos trabajando en una visualización directamente en Tableau Desktop, ¿no? Donde me va a estar agrupando en base al determinado rango de valores, ¿sí? Cómo es que se están agrupando los distintos valores que tenemos, ¿no? En este caso yo sé que
Los códigos postales entre 32.500 y 35.000 tienen mayores registros. Incluso si checan ahí cuando nos colocamos sobre un elemento, vamos a tener un pequeño tooltip donde nos dice, bueno, el rango de valores, cuántos diferentes valores tiene, cuántas filas son y cuánto porcentaje del total de los registros tenemos cubiertos específicamente nada más para ese valor, ¿no? Si checan, es como si estuviéramos trabajando con una visualización de Tableau Desktop embebida en la parte de Tableau Prep, ¿sí? Esto sin necesidad de, bueno, hacer una limpieza, me lo llevo al Tableau Desktop, estarlo checando y luego me regreso y volver a estar haciendo mis análisis, ¿no? Esta es una de las ventajas que nos da Tableau Prep, ¿no? Que está utilizando los mismos criterios o los mismos elementos que nos dice para hacer la analítica de la información inmersos en la parte de Tableau Prep, ¿no? Así como también tenemos la parte de las fechas de las donaciones, también podemos estar jugando con estos elementos como lo podemos hacer en una visualización, ¿no? Tal vez quisiera yo que me lo ordenara de mayor a menor, ¿sí? Que me mostrara los diferentes elementos y saber cuál es el valor específico que se presenta más, cuál es el segundo, el tercero, y así poder estar haciendo un análisis, ¿no? Porque tal vez eso me ayuda de una manera más rápida a poder establecer exactamente cómo quiero yo hacer los elementos. Y aquí podemos hacer este tipo, hay dos tipos de ordenamiento que siempre nos va a hacer, ¿no? Que es el ascendente y descendente, que es el natural que conocemos, que es la cantidad, el mayor número de registros o en base a la cantidad de registros es como me lo va a ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, o en base al valor en un orden alfabético, ¿no? Tal vez aquí yo quiero que me muestre las distintas cantidades en cuál es el orden que debería de ir dentro de un plano. Eso es como lo que yo voy a estar teniendo aquí para esta parte del Tableau Desktop, ¿no? Otra de las cuestiones también es, por ejemplo, aquí yo tengo los códigos postales, sí, pero a mí no me interesa hacer esa agrupación, ¿no? Aquí lo que me interesa es exactamente ver los valores. Yo, como les comentaba, aquí es donde puedo hacer esa unión, o lo que puedo hacer es, tengo esta opción donde puedo decirle qué tanto quiero o cómo quiero que me haga esta agrupación. En resumen, lo que va a hacer es, me va a tratar de expresarlo en un histograma, una gráfica de barras, y en detalle es, me va a presentar valor por valor para que yo me vaya desplazando por los elementos y quiera decir, quiero revisar específicamente este valor que tengo aquí, que yo sé que es el que se presenta más. Yo sé que el código postal 30.318 es de donde tengo mayores donaciones, por ejemplo, ¿no? Eso también lo podemos estar haciendo la analítica aquí. Si no me interesa hacer esa analítica, puedo regresar a la parte así y puedo estar trabajando con estos elementos, ¿no? Ese es un elemento que nos está dando aquí en la parte de analítica. También desde aquí podemos hacer esa parte de analítica, detectar ciertos outliners o extremos no muy comunes, como por ejemplo aquí, ¿no? Estoy viendo que la mayor parte de actividades no pasan más allá, o el 99% de las donaciones no son más de 10,000 pesos, $10,000 en este caso, pero tengo una donación de entre 1,000 y 50,000. Quiero ver exactamente cuál es esa, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer también es, seleccionamos el elemento y lo que vamos a ver aquí abajo es, me va a filtrar exactamente los registros que coincidan con los elementos que yo estuve seleccionando directamente en la parte de en medio, ¿no? En este caso solamente metí como filtro, llamémoslo así, las donaciones que estén entre 40,000 y 50,000 dólares. Y aquí estoy viendo exactamente el registro al cual hace referencia ese elemento, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer un análisis de, bueno, si es normal o no ese determinado comportamiento, porque también puede ser eso, ¿no? Puede que tengamos valores que, por ejemplo, en cantidad de donación, puede que tengamos menos 30, y cómo es que alguien va a donar menos $30, ¿no? Para poder hacer ese análisis, bueno, hay que corregirlo porque no eran menos 30, alguien se le fue el dedo y puso un menos antes de poner la cantidad y es 30, ¿no? Entonces, desde aquí podemos hacer todo ese tipo de análisis rápidamente sin necesidad de estar migrándonos hacia Tableau Desktop, ¿no? Ese es uno de los elementos que tenemos. Otro de los puntos importantes también,
si estoy teniendo un determinado número de registros, quisiera saber más o menos cuál es la distribución que va teniendo en comparación a los demás campos que tengo yo en mis elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero saber cuántas de las donaciones tienen alto índice o son potencialmente altas de que se presenten. Entonces yo selecciono aquí el tipo, o en este caso el valor, y si checan en cada una de las columnas voy a tener una gráfica de barra superpuesta, ¿no? Donde voy a tener un azul más intenso y el otro un poquito, un azul, un grisáceo, en el cual me dice que en el azul más intenso son los valores, en este caso de middle class, que corresponden a una donación potencialmente muy alta, ¿sí? Y que aquí me dice que, bueno, Alison Starr también ha hecho, por ejemplo, son 7 filas, son 7 donaciones más o menos las que ha hecho a lo largo del tiempo, y que, bueno, aquí también tenemos que hay 204 personas que han donado, que potencialmente pueden donar de Florida, y así con cada uno de los elementos, ¿no? Podemos estar haciendo una revisión, y lo que vemos es potencialmente es muy alto, y va a ser, esas donaciones entran dentro del rango de 0 a $10,000, ¿no? Desde aquí podemos hacer esa analítica muy rápido para saber también en un momento dado, tal vez no diga aquí high, dice null, que para saber el impacto que va a tener de que yo quite o excluya ese valor dentro del resultado final que vaya a ser de la analítica, ¿no? Es muy importante tener esto en cuenta para que para hacer los diferentes elementos que podamos estar trabajando, ¿sí? Ese es uno de las primeras cosas que podemos estar haciendo con Tableau. Otra también es, bueno, podemos hacer cambios. Hay muchas veces que en Tableau Desktop, cuando estábamos teniendo valores, lo que metíamos era alias, ¿no? Que era, tiene un determinado etiqueta y queríamos que representara o mostrara algún otro valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, no podíamos mover o modificar directamente la fuente de datos. Aquí, como vamos a hacer ese reprocesamiento, desde aquí podemos hacer ese cambio sin más que un par de clics. Por ejemplo, aquí yo sé que estos dos elementos no son high ni low, sino son high y low, ¿no? Es la palabra completa. Entonces, simplemente yo doy doble clic sobre el valor que quiero modificar, ya sea que quiera agregar, quitar o corregir algún elemento, y hago la modificación, ¿no? Por ejemplo, ahí ya cambió a height. Lo mismo hago con el segundo elemento, que es low, y rápidamente ya está hecha la modificación, ¿no? Entonces, esta serie de elementos ya así es como lo voy a empezar a ver, ¿no? No es de que voy a ver high y tengo que en Tableau Desktop todavía que hacer algún otro tipo de procesamiento. No, desde aquí lo puedo estar todo manejando sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si tengo un flujo muy complejo y ya no me acuerdo qué cambios hice, qué sí y qué no apliqué? Pues simplemente lo que hacemos es, nos podemos colocar dentro del paso. Al del lado derecho de las columnas que tenemos vamos a ver una pequeña flecha. Nosotros le damos clic y ahí vamos a ver los diferentes cambios que hemos hecho a la información, ¿no? El primero fue el agrupar y reemplazar, que aquí nos lo está mostrando, que fue estos dos elementos agruparlos. Cambiar el rol, que fue lo que hicimos en el estado y provincia, le aplicamos el rol geográfico, y el último paso que hicimos fue el de cambiar los nombres. Si checan, si ustedes van colocando ahí, van viendo exactamente, Tableau les va a decir exactamente cuál fue el cambio y cómo estaba antes y cómo está ahora, ¿no? Y lo podemos colocar ahí. Si no queremos un determinado cambio, por ejemplo, este cambio de rol, pues lo podemos quitar, ¿no? Lo quito y conservo los otros elementos que yo estuve haciendo los cambios, ¿no? Y puedo estar continuando trabajando así sin ningún problema. Si checan aquí el estado y provincia, ya se le quitó el rol, ¿no? Y lo puedo volver a aplicar sin ningún problema, ¿no? No es de que si un cambio ya lo quité, no lo puedo volver a aplicar, no hay ningún problema, se va checando aquí. Y de hecho, si revisan, aquí me está mostrando el orden en que estuve haciendo los cambios. ¿Por qué me presenta esto? Porque muchas veces podemos estar haciendo una limpieza y a veces un paso depende de que haya hecho o que se realice primero un paso anterior. Imaginemos que tenemos un campo que tenga estado y provincia, estado, provincia y ciudad concatenados, ¿no? Separados simplemente por una coma. Y quiero yo jugar con esos campos en un mapa y obviamente debo de darles el rol geográfico. ¿Qué es los pasos que tendríamos que hacer? Primero tendríamos que hacer una división de esos campos y ya después asignarles el rol geográfico.
Si lo hacemos de forma inversa, obviamente Tableau no nos va a marcar un error, pero simplemente nos va a decir que no reconoce esos valores con ese error geográfico. ¿Por qué? Porque por la secuencia de pasos que deben de cumplirse para poder hacer este determinado número de elementos, ¿sí? Otra cosa que también podemos hacer aquí es, si tenemos una determinada agrupación, por ejemplo, aquí tenemos la agrupación, y queremos hacer alguna modificación, aquí también el propio Tableau nos permite hacer esas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, a mí se me olvidó agregar lo que es el med y medium en una misma agrupación. Entonces simplemente la selecciono, completo el paso, y también le doy que quiero el medio. ¿No? Entonces en automático ya, ya están esta serie de elementos, ¿no? Ya los tengo yo listos, ¿no? Sin necesidad de meter algún otro paso extra, ¿no? Esa es la ventaja también que tenemos de estar trabajando con estos flujos en Tableau Prep en lugar de Tableau Desktop, ¿no? Porque si tenemos en Tableau Desktop, pues a menos de que tenga una buena memoria, voy a saber cuáles son los cambios que hice, ¿no? Incluso si cierro y abro el libro de trabajo, ¿no? O sea, tengo que confiar en mi buena memoria para saber todos los cambios que hice. O peor aún, imaginemos que no soy el propietario de ese libro de trabajo y nadie dejó documentado los cambios que se hicieron o la limpieza que se hizo en Tableau Desktop. En comparación con Tableau Prep, como va a quedar guardado, incluso si guardamos este libro, este flujo, y lo volvemos a abrir, toda esta historia se va a quedar guardada y va a saber exactamente cuál fue la serie de pasos que se utilizaron para poder limpiar esta parte en este caso, esta fuente de datos, ¿no? Esa es otra de las ventajas o lo cual recomendamos nosotros apoyarse o utilizar Tableau Prep, ¿sí? Otro punto importante, bueno, es, ya tenemos la información aquí, es, bueno, ¿cómo se puede ver? O tal vez es, hay un determinado flujo y quiero saber más o menos si mi visualización está, se está utilizando correctamente, ¿no? Por ejemplo, quiero ver que en realidad los cambios los pueda ver en un mapa, ¿sí? Lo que podemos hacer es, en lugar de estar haciendo el flujo, guardándolo en un archivo y después abrir Tableau Desktop y estar haciendo nuestra visualización, Tableau Prep nos da esa ventaja de poder hacer una previsualización directamente en Tableau Desktop sin necesidad de correr el flujo y el flujo completo y sin necesidad de estar haciendo esto de forma manual. ¿Cómo lo hacemos? Es, nos colocamos en un paso que queramos, en este caso quiero el de la limpieza, le voy a dar clic derecho y ahí voy a tener una parte que se llama vista previa en Tableau Desktop. Si yo le doy clic ahí, lo que vamos a ver es, está corriendo el flujo hasta ese punto, no está corriendo el flujo completo. Si tuviéramos más pasos después de ese punto, no los va a ejecutar. Simplemente va a ejecutarlo hasta ese punto. Todos los pasos anteriores sí los va a realizar, pero se va a detener hasta ese punto, ¿no? Ahí se tardó 0.07 segundos en ejecutarlo, 7 segundos, perdón, ejecutarlo, y ya me abrió una pantalla de Tableau Desktop, me está poniendo el extracto, si checan son los mismos campos, y aquí podemos ver que ya me reflejó el cambio que hice, ¿no? En este caso fue el de estado y provincia, me lo dejó en formato, en rol geográfico. Si yo le doy un doble clic sobre el campo, ya me los está agregando. Obviamente aquí tengo que cambiarlos porque la ubicación del país no es México, es Estados Unidos. Sí, ahí ya me los está agregando. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, quiero hacer una gráfica de el donor potential. Quiero ver que en realidad solamente debo de tener 4 diferentes tipos de valores. Sí, vamos a esperar que responda. Aquí está, lo voy a jalar. Y si checan, ahí ya está mi cambio, ¿no? Ya está, los datos ya están limpios, ¿no? Y pues bueno, obviamente lo puedo agregar con otra serie de valores y bueno, ya puedo estar trabajando normalmente con todo este tipo con la información que tenemos actualmente, ¿no? Entonces ya sé que mi analítica va bien, puedo cerrarlo, no necesito guardarlo, o si lo quiero lo puedo guardar, en este caso no lo quiero, ¿sí? Y puedo seguir agregando más pasos, ¿no? Por ejemplo, estoy ahí, puedo agregar otro paso de limpieza, puedo hacer una agregación, ¿sí? Tal vez quiero hacer una sumatoria, quiero hacer un concentrado,
Puede ser una tabla dinámica, esto es algo muy importante. En Tableau Desktop también nos permite hacer las tablas dinámicas o lo que conocemos como pivotes, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí en Tableau Prep yo puedo ejecutar n pivotes las veces que yo quiera. En Tableau Desktop solamente me deja un pivote por fuente de datos. Aquí yo puedo aplicar los diferentes pivotes que yo requiera. Imaginemos que tenemos un archivo donde tenemos 3 columnas donde viene las fechas, pero viene un prefijo, un sufijo que dice, por ejemplo, hablemos del caso de ahorita, ¿no? De que estamos bajando una base de datos de los contagios de COVID, ¿no? Y también tengo otra que tiene también 3 columnas que viene la fecha de cada uno de los días, pero viene el prefijo de muertes, ¿no? Entonces, ahí necesito aplicar 2 pivotes, ¿no? Porque quiero una columna donde me diga la fecha y cuántos contagios hubo, y otro donde también venga la fecha y el número de muertos que contagios hubo. Con Tableau Desktop solamente podría hacer un pivote. Todo me quedaría en una sola columna y tendría que meter un tercer identificador para que me dijera si es contagios o muertes. Aquí en Tableau Prep, no. Aquí en Tableau Prep puedo crear los N tablas dinámicas o N pivotes que yo requiera para esta cuestión, ¿no? Esa es una gran diferencia que tenemos con Tableau Prep en comparación a Tableau Desktop. Otra cuestión también es, el caso más común es que en columnas nos vengan los valores y nosotros lo necesitemos para nuestra analítica trasladarlos hacia filas. Pero ¿qué pasa si la situación es al revés? Que yo tenga un archivo o una fuente de datos donde cada fila yo necesito que se represente como un campo. Imaginemos esta tabla, ¿no? Que yo tengo los estados y yo los estados los requiero que sea una columna. ¿Por qué? Porque así voy a hacer mi analítica. Tableau Prep también me permite hacer este pivote tanto de columnas a filas como de filas a columnas, cosa que en Tableau Desktop no tenemos, ¿no? Entonces, por eso recomendamos esta serie de elementos utilizarlos en Tableau Prep, ¿no? También tenemos las uniones de filas o columnas. Estos elementos obviamente los tenemos en Tableau Desktop, que son los merge y el data blending y los join. Obviamente son elementos que están funcionando directamente en Tableau Desktop, pero la ventaja que tenemos con Tableau Prep es la variedad de elementos o otra cantidad de fuentes de datos con las cuales nosotros podemos estar trabajando, ¿no? O que podemos conectarnos. Aquí hay otro elemento muy importante, script. ¿A qué se refiere con que podemos correr un script? En Tableau Desktop hemos visto, incluso si algunos de ustedes estuvieron en nuestros webinars anteriores, que hablamos de analítica avanzada, hablamos de que Tableau Desktop se conecta a funciones en R, en Python, ¿para qué? Para utilizar el potencial, las rutinas y las funciones que tienen estas herramientas, dejarles ese procesamiento que están especializados para eso, y una vez que se tiene ese procesamiento, a nosotros nos regresa ese resultado y lo podemos estar representando en una visualización, ¿sí? Con Tableau Prep tenemos esa misma funcionalidad, pero hay una pequeña variante. En Tableau Desktop se ejecuta al momento que hacemos, que se hace un llamado a la visualización, ¿sí? Tal vez abro una gráfica, le doy clic a un parámetro o algún elemento, o simplemente abro la visualización, abro el dashboard. En ese momento es cuando Tableau Desktop manda a ejecutar esta rutina de R o de Python, espera el resultado y me grafica o me visualiza el resultado. Tal vez si son pocos registros y el algoritmo no es muy complejo que vamos a ejecutar en R y la conexión de la red entre el servidor de R y el Tableau server es muy buena, pues no vamos a tener ese delay o nos va a responder sumamente muy rápido la visualización. Pero imaginemos, volvemos al caso que estoy trabajando con una base de datos de SAP de 30 millones de registros. Imaginemos que eso lo vamos a estar ejecutando al momento, hacer esa evaluación o estar haciendo 30 millones de llamados al servidor de R, cuánta poder de procesamiento se va a requerir y obviamente cuánto tiempo se va a estar tardando, ¿no? Entonces, para esos casos, obviamente tenemos esta funcionalidad aquí en Tableau Prep para, obviamente, tenerlo ya listo, hacer el algoritmo o el cálculo antes. ¿Para qué? Para que el usuario solamente haga el consumo de la información y no tenga que estar esperando a que se haga el cálculo en ese momento.
Obviamente, si requerimos que tenga el usuario dar un parámetro o algún valor para poder hacer ese procesamiento o tenga que hacer algún procesamiento al momento en línea porque, pues bueno, no sé, por ejemplo, se me ocurre el tipo de cambio, pues bueno, en esos casos sí conviene dejarlo en Tableau Desktop, ese tipo de cálculos. Pero si no, obviamente mejor dejarlo directamente aquí para poder hacer toda esta serie de visualizaciones, ¿no? Hacer que el rendimiento sea mucho mejor, ¿no? Esa es otra de las opciones que tenemos aquí. Y bueno, la última opción que tenemos es, voy a cerrar, voy a quitar este paso. Y la última opción que tenemos es obviamente la salida. Todo esto siempre debe de terminar en algo, ¿no? En algún punto. Siempre debe de tener un destino, ¿no? En este caso, Tableau nos ofrece hasta el momento solamente 3 tipos de destino. 2 son tipos propietarios de Tableau, que son el extracto de Tableau Hyper, el extracto de Tableau TD, esto por cuestiones de compatibilidad, que algunas personas estén utilizando todavía versiones muy viejas de Tableau. Y bueno, el siempre y confiable, lo que es la parte del valor separado por comas, ¿no? Esos son los 3 tipos de salidas o el formato de salida que nos da Tableau Prep. Se piensa, o bueno, se está ahí de que Tableau Prep puede escribir directamente a unas ciertas bases de datos, no todas, obviamente va a depender mucho de esa interacción que se pueda tener con los proveedores de base de datos, pero más adelante se tienen planes que se pueda esto lanzar o se puede escribir directamente hacia una base de datos. Hasta ahorita solamente esas son las 3 salidas que podemos tener. Ahora, la salida puede ser en un archivo que se guarde en nuestra máquina o donde se esté ejecutando el flujo, o también lo que tenemos es, podemos publicar directamente esto en una fuente de datos, publicarlo en Tableau Prep. ¿Para qué? Para que obviamente la salida se guarde directamente en Tableau Server y desde ahí lo puedan consumir todos los demás usuarios, ¿no? En lugar de tenerlo en un archivo y que cada quien tenga su versión del archivo, sino que sea un repositorio controlado, obviamente con los elementos de data governance que nos da el propio Tableau para poder tener controlado todo esto, ¿no? Aquí obviamente tengo que seleccionar el servidor, así como en Tableau Desktop, le tengo que indicar la dirección del servidor, mis credenciales, tener los permisos para publicar, obviamente, y dejarlo listo, ¿no? En este caso lo voy a dejar en un archivo. Tengo que especificarle el nombre y también, en dado caso, si es un archivo, en qué ruta quiero que se guarde, ¿no? La ubicación. Y también aquí tengo diferentes opciones, ¿no? Es, ¿qué va a hacer si detecta que el archivo ya existe? Elimina el archivo y lo deja como nuevo, o utilizar la parte que también tenemos en Desktop cuando utilizamos extractos, que es la parte de las actualizaciones incrementales, que lo que quiere decir es solamente los registros nuevos son los que se agregan al archivo que ya tenemos. Volviendo al caso de los 30 millones de registros, es ¿para qué voy a reprocesar todos si solamente me interesan los últimos 100,000 registros, ¿no? Entonces, para que el flujo corra más rápido y sin necesidad de estar saturando tanto la base de datos de SAP y la red y obviamente los procesos de Tableau, ¿no? Eso es lo que podemos estar haciendo aquí, ¿no? Lo que podemos estar trabajando, las opciones que nosotros podemos estarle indicando para que funcione correctamente lo que es Tableau. Ahora, otra parte importante es, bueno, ya esto puede funcionar y bueno, está muy padre, ya hice mi flujo completo, pero qué lata que todas las mañanas tenga que estarlo abriendo, ejecutándolo, publicándolo en el servidor para que las personas estén ahí trabajándolo, ¿no? Imaginemos que las personas desde las 8 de la mañana lo necesitan este flujo que esté funcionando, ¿no? Y yo entro a las 9, entonces me van a hacer ir a las 7:30 de la mañana simplemente para correr ese proceso. No, Tableau tiene esta parte de que podemos el flujo publicarlo directamente en Tableau Prep, ¿sí? En Tableau Server, a través de un elemento que se le llama Tableau Prep Conductor, que lo que hace es, al igual que las alertas y suscripciones más o menos en Tableau Server, es podemos publicar este flujo y programar la ejecución del flujo a una determinada hora, ya sea una vez al día, cada 15 minutos, una vez al mes, apegado a los programas y tareas que obviamente ya tenemos en Tableau Server, ¿no? Esa es una ventaja que tenemos, ¿no? Que podemos estar utilizando o podemos dejar estos flujos programados ya cuando los tenemos bien depurados, programados para que se ejecuten y se
y se estén manteniendo directamente en Tableau Server, ¿no? Y que el propio Tableau Server nos mande un error si no se pudo completar el proceso o hubo una falla porque no encontré el archivo, no hay permisos de escritura, N razón, lo podemos estar manejando ahí, así como también nos manda las alertas de cuando un libro de trabajo no se puede conectar a una fuente de datos o la actualización de un extracto no se pudo realizar directamente, ¿no? ¿No? Es como funciona ahí esa parte de Tableau Prep, los flujos de Tableau Prep publicados directamente hacia la parte de Tableau Server, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la parte de que me conecto a mi servidor y obviamente aquí puedo publicar mi flujo, ¿no? Decirle, así como publico un libro de trabajo voy a publicar en qué sitio, obviamente todo debe de ir ligado a un sitio, debe de ir ligado a un proyecto, ¿sí? ¿Qué permisos o qué roles son los que va a poder consultar el resultado final del flujo? Uno, la salida, y dos, también quién puede editar o quién puede modificar los flujos o quién tiene permiso para en un momento dado cambiar la tarea, la forma de programación del determinado flujo, ¿no? Así es como podemos tener esto, ¿no? Entonces, aquí tengo mi flujo, lo voy a ejecutar que sea todo, ¿sí? Aquí me dice no tardó ni más de un segundo. Obviamente mi salida se llama salida.hyper. Ya que lo tengo, obviamente me voy a mi libro de trabajo, a mi Tableau Desktop. Le digo que, no me acuerdo si me lo dejaron en Hyper o en TDE o en CSV, no importa, le doy en más. Ya, vamos a recordar aquí la salida. Fue en Data Sources, es en equipo, Data Sources, en la ruta por default de Tableau, del repositorio de Tableau, ¿no? Mi repositorio, Data Sources. Voy a copiar la ruta. Mayor rapidez. Y aquí tengo, ¿no? Mi salida.hyper, ejecutada a las 12, hace un minuto más o menos. Le damos a abrir y si ven, aquí ya tengo mis datos todos limpios. Aquí también obviamente puedo aplicarle más limpieza de datos o más otras funciones que yo requiera, ¿no? Ya tengo aquí mi lista, voy a abrirla. Me voy aquí a la salida y hago los mismos pasos. Está en todo estado de provincia, obviamente tengo que cambiar la ubicación, que es Estados Unidos, ¿no? Puedo abrir otra gráfica, la parte de los donadores potenciales, ¿no? Obviamente ya vemos que ahí están correctamente modificados los elementos y puedo estar trabajando aquí con estas cuestiones, ¿no? Entonces, así es como a grandes rasgos podemos estar trabajando con un flujo de Tableau Prep. Obviamente aquí en Tableau Prep podemos hacer en un determinado momento, crear campos calculados, como lo hacemos en Tableau Desktop, hacer un filtrado de valores, como lo tenemos en Tableau Desktop. Todas las bondades que tenemos de Tableau Desktop están heredadas a Tableau Prep, pero en Tableau Prep, como pudimos ver, tenemos otra serie de funciones que difícilmente tenemos rápido acceso en Tableau Desktop o que simplemente no existen en Tableau Desktop, ¿no? Y bueno, para terminar, digamos, las diferencias esenciales que veíamos, para recapitular, las diferencias esenciales o cuándo utilizar Tableau Desktop o cuándo utilizar Tableau Prep, es obviamente si vamos a hacer una pequeña, tenemos nuestra fuente de datos y es simplemente 2, 3 cambios los que queremos hacer o modificaciones y solamente van a aplicar para nosotros, conviene simplemente hacerlo en Tableau Desktop y así publicar nuestro libro de trabajo, ¿no? Si son pequeños cambios o no requieren mucha modificación o mucha limpieza de datos la fuente, ¿no? Pero si esa fuente obviamente requiere, digamos, esta serie de pasos, tenemos que combinarlo tal vez con un campo calculado o alguna programación, como les decía, en R o Python, pues bueno, ahí es cuando ya debemos de empezar a considerar utilizar un flujo directamente en Tableau Prep, ¿no? Y que se pueda ser publicado. Además, si esos cambios afectan o le puede interesar a algunos otros usuarios de nuestra área o de la misma empresa que van a realizar los mismos pasos, obviamente la respuesta es muy clara, ¿no? Hay que utilizar Tableau Prep
programado incluso hacia el servidor de Tableau Server para que sea automatizado estos flujos y obviamente todo el mundo tenga acceso o los cambios sean aplicados y todo el mundo tenga un mismo origen, ¿no? Una misma verdad y no cada quien está haciendo sus propias fuentes de información, ¿no? Ahora, otra de las cuestiones importantes es que nosotros podemos hacer búsquedas aquí de los elementos directamente, así como lo tenemos a veces en Tableau Desktop de elementos. Por ejemplo, quiero buscar, voy a abrir en un flujo, tengo otro flujo que tenía por aquí. Sí, por ejemplo, aquí quisiera revisar, me voy a concentrar en estas dos regiones. Si checan aquí en estas dos regiones, aquí podemos notar rápidamente que el cliente, hay una particularidad en esta parte del cliente, ¿no? Que lo que tenemos es, haciendo un análisis, es el mismo cliente, pero obviamente está escrito de diferente manera, ¿no? En unos empezó con el apellido y coma el nombre, y en el otro fue primero nombre y apellido, ¿no? Entonces, aquí también rápidamente podemos ver, bueno, yo vi un caso así. ¿Cómo puedo saber cuántos casos tengo de esa manera? Bueno, también en Tableau Pre me va a permitir hacer esa búsqueda. Por ejemplo, quiero buscar por comas. Le voy a decir que quiero que contiene, empieza, termina el elemento que yo quiera y que me haga el filtrado rápidamente, ¿no? Entonces me está diciendo que son todos estos elementos. Entonces aquí ya sea que haga, por ejemplo, en este caso, ¿no? Voy a editar el valor. ¿Para qué? Para dejarlo en el formato correcto, ¿no? Ahorita lo voy a hacer manual. Y ya va a quedar corregido, ¿no? Digamos, esto lo hice manual, pero obviamente puedo meter un campo calculado que solucione este tipo de elementos, ¿no? Pero también es muy importante utilizar Tableau Prep porque nos permite hacer jugar con esta serie de wildcards sobre los datos, ¿sí? Sin necesidad de, por ejemplo, estar haciendo visualizaciones y estar metiendo filtrados, sino que lo podemos hacer aquí y obviamente hacer esta serie de modificaciones que tenemos directamente, ¿no? Ahora, además, otra de las cuestiones que es muy importante es acerca de los pivotes que les comentaba. Cuando utilizamos Tableau Desktop para los pivotes, ahí sí vemos, va a haber una afectación al momento de que están haciendo una visualización. ¿Por qué? Porque lo que hace Tableau Desktop es, va por la fuente de datos, primero se la va a traer en el formato original cuando hacemos, sobre todo si son conexiones en vivo, o incluso cuando refrescamos el extracto, va por los datos, primero lo maneja en el caché o en su memoria de la manera, y ya sobre el caché hace ese movimiento hacia abajo. Cada vez que se haga, por ejemplo, si es una conexión en vivo, imaginemos cada vez que un usuario le da un clic a un elemento de la visualización, obviamente se repite toda esa serie de procesamiento y obviamente su dashboard se va a ver mermado por el rendimiento, ¿no? En un momento dado se puede ver muy lento o que no responde como ustedes quisieran. En cambio, con Tableau Prep, como ya está preprocesado desde antes y simplemente consultamos la información en el formato que queremos, nos evitamos mucho esa parte de rendimiento, ¿no? Entonces, son de los puntos a considerar al momento de definirse de qué uso, Tableau Desktop o Tableau Prep para hacer una limpieza de datos, ¿no? Considerar estos puntos importantes para en un determinado momento decidir qué es lo más conveniente para ustedes en adentrarse con este tipo de plataformas, ¿no? El entrenamiento, el entender las diferentes opciones de Tableau Prep no son más allá de 8 horas completas, 8 horas continuas dedicadas a Tableau Prep. Es muy rápido, así como Tableau Desktop. Con Tableau Prep es muy rápido, sobre todo si ya son usuarios intermedios avanzados de Tableau Desktop, ese tiempo puede reducirse bastante. ¿Por qué? Porque obviamente en el training de Tableau Prep viene incluso qué son las funciones geográficas, hacer conversiones de tipos de datos, cómo crear un campo calculado, que bueno, si ya saben de Tableau Desktop pueden omitir esa parte y meterse en los elementos de, por ejemplo, cómo publicar, los diferentes pasos que se tienen, las salidas, digamos, meter otra serie de características como las que vimos ahorita, para que sea una rápida adopción de lo que es, en este caso, Tableau Prep, ¿no? Bueno, esta es una pequeña introducción de lo que es Tableau Prep.
Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro. Y bueno, no sé, Mau, si hay tiempo para la serie de preguntas y respuestas o algún comentario que tengan por ahí. Sí, Steven, muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos acabas de compartir. Queremos preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario que quieran compartirnos. Está el chat o bien pueden abrir su micrófono y poder interactuar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Omar. Eh, Soy Omar Pozas, estoy por parte del área de Business Intelligence de Samsung y quisiera saber de qué manera podemos generar la conexión de la base de datos una vez que la elaboramos directamente en Tableau Prep y mantenerla en línea hacia Tableau Server, ¿no? O Tableau.com. Ok, para esta parte es la misma premisa que tenemos con Tableau Desktop. Es obviamente, por ejemplo, voy a agarrar de Cloudera, ¿no? Voy a decir que me quiero conectar a Cloudera, para que responda. Si checas, es la misma pantalla, voy a abrirla aquí en Tableau Desktop, Cloudera Hadoop. Es prácticamente la misma pantalla. Me va a pedir los mismos drivers que utilizo para Tableau Desktop, porque a final de cuentas en el background de la conexión es en esencia lo mismo, simplemente son las opciones que te da. Entonces nos regimos bajo las mismas reglas que con Tableau Desktop, ¿no? Por ejemplo, tengo mi Tableau Server y me quiero conectar por ejemplo, a este caso de Hadoop. Obviamente tengo que descargar los drivers o controladores de Hadoop en el Tableau Server y obviamente también como pasa en Tableau Desktop en la máquina donde estoy armando mi flujo. ¿Para qué? Para que cuando lo publique en el Tableau Server o el Tableau Online se pueda conectar directamente, ¿no? Para el caso de Tableau Online pasa lo mismo, tenemos que utilizar Tableau Bridge, en dado caso que sea un elemento on-premise de ustedes, si es un elemento en la nube, como pudiera ser la parte de Amazon o la parte de Snowflake, pues es una conexión directa, ¿no? Pero si es elementos que están en su infraestructura, en on-premise, tenemos que utilizar Tableau Bridge para instalar estos controladores y ese sea el enlace entre Tableau Online y su infraestructura. Pero tanto Tableau Desktop como Tableau Prep es la misma premisa de conexión, ¿no? Así que como tienen ahorita la conexión con Tableau Desktop, son los mismos requerimientos para Tableau Prep. Ok, y una vez que ya está publicada en Tableau Online, para poder mantener esa publicación de Tableau Online, ahora sí que en línea o la actualización en línea, tendría que ser a través de Tableau Bridge. Es correcto, es correcto. Para esa parte, Tableau Bridge, como les comentaba, si es base de datos interna o premise, Tableau Bridge. Si es algo publicado en la nube, como Salesforce o Snowflake, no hay problema, ¿no? Nada más simplemente tener los puertos abiertos y, bueno, ahí las características de en un determinado momento, las listas blancas o las listas negras, ¿no? Que manejan muchas veces los del lado de las bases de datos. Ok, muchas gracias. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Omar. ¿Alguien más tiene alguna duda o algún comentario que quiera compartir con nosotros? Perfecto. Pues queremos agradecerles mucho el haber participado en esta sesión. Quiero compartir mis datos en pantalla por si alguno de ustedes quisiera que platicáramos de manera personal o podemos establecer alguna llamada, alguna comunicación con ustedes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.